tema. Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mediodía aquí en la ciudad de Bosques, precisamente en la voz profética en la cual estamos una vez más en este programa Cristo viene ya. Quien les saluda y les bendice, el pastor José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, ¿sí? Como cada miércoles estamos compartiendo un nuevo tiempo de palabra, un nuevo tiempo con su presencia, ¿sí? Anunciando que Cristo viene. ¿Sí? Este programa está dedicado exclusivamente a declarar, ¿no? Y a decir que el Señor está viniendo a buscar a su iglesia, ¿sí? Y que para eso tenemos que estar preparados para ser levantados cuando Él aparezca en las nubes, ¿sí? El motivo de este programa es acercar la palabra de Dios, es compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, ¿sí? Para que pueda entender en este final de los tiempos en el cual estamos, todo aquel que se humilla y se vuelve al Señor puede recibir todo lo de Dios en su vida, ¿sí? Tenemos que agradecer en esta mañana de poder estar una vez más en esta plataforma radial. Estamos saliendo también por las plataformas del Facebook personal de la radio y también personal mío, José Luis Vidal. Estamos compartiendo, ¿sí? Este tiempo en vivo aquí en este mediodía, aquí en esta ciudad preciosa que el Señor nos está habilitando para poder sembrar la palabra a los corazones de esta ciudad. Así que le animamos en esta mañana que usted esté, o este mediodía, que usted esté allí, ¿sí? Recibiendo el mensaje en su corazón, el mensaje directo del Padre, del Señor, para que usted pueda recibir todo lo que Dios quiere a su vida, ¿sí? No estoy solo en esta mediodía, estoy con mi hija Morena, ¿sí? Ella está aquí compartiendo junto conmigo, también va a estar atendiendo los teléfonos, así que le voy a pasar los teléfonos para que usted pueda estar comunicándose con nosotros. Si quiere hacer un pedido de oración, compartir algún versículo, alguna palabra, lo puede hacer a través del 3976 45 31 42 21 53 15, ¿sí? O al WhatsApp 11 39 01 12 01, ¿sí? Son las tres líneas en que usted puede estar enviando allí su petición, su oración, lo que usted quiera compartir en esta mediodía. Vamos a estar orando, ¿sí? Casi al final de este programa por cada necesidad que pueda presentarse en este mediodía aquí en esta plataforma radial, ¿sí? Ahí Morena va a estar saludando para que usted pueda también conocer su voz en este mediodía. Muy buenos días, los saludo con la paz y que Dios los bendiga en este hermoso día. Aleluya, ¿no? Qué tremendo que podamos disfrutar esta precioso mediodía, ¿sí? Sabiendo de que a pesar del frío, a pesar de la helada que ha caído, ¿no? En la noche, pero tenemos el abrigo del Omnipotente, ¿no? Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos su vida en nuestra vida, así que tenemos que disfrutar, ¿sí? Si usted que me está escuchando tal vez en este tiempo está pasando dificultades, situaciones en su vida complicadas, usted tiene que confiar en el Señor, usted tiene que poner toda su atención en Él, su mirada en Él, que usted pueda abrazar su presencia en su vida, ¿sí? Por eso quiero compartir, antes de ir al primer corte en esta precioso mediodía, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, ¿sí? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? A aquellos que estaban allí escuchando este mensaje, ¿no? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo,
¿sí? El Señor venía hablando a sus discípulos, a aquellos que estaban allí escuchando, todo lo que iba a padecer, ¿no? Cuando Él iba a ser llevado, a ser crucificado, a morir en la cruz, ¿sí? Y claro, ellos estaban con temor, porque claro, Él empezó a decir el Señor que iba a venir persecuciones, situaciones complicadas en la vida de ellos, a partir de ese momento en que iba a ser quitado su Señor de ellos, ¿no? Entonces, claro, estaban turbados, estaban en un momento afligidos, ¿qué iba a pasar con ellos, ¿no? Imagínense, ellos caminaron 3 años y medio aproximadamente con el Señor, ¿no? Y de repente el Señor le dice, bueno, amados, los tengo que dejar, tengo que ir a hacer lo que el Padre me mandó a hacer, ¿no? Ir a la cruz, ¿no? Y claro, y eso para ellos era como, uy, se nos bajó la estantería, ¿no? Claro, porque ellos dejaron todo por seguir al Señor. Ellos pusieron toda su atención en el Señor, ¿no? Y en un momento dado Él le dice, bueno, yo tengo que padecer esto, va a pasar esto, aquello, ¿no? Pero Él les dice algo, y nos dice algo en este mediodía, en esta introducción de este programa, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sí? Y Él dijo en su momento a sus discípulos, ¿no? Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, ¿no? Y muchas veces parece como que muchos toman al Señor como que es un tropezadero, ¿no? Claro, porque seguir al Señor requiere nuestra entrega, requiere nuestra vida, ¿no? Estar con Él y hacer lo que Él nos manda hacer. Y muchas veces se levantan situaciones complicadas que nos roban la paz, que muchas veces nos saca del enfoque de Él, ¿no? Pero acá nos dice el Señor, yo le he hablado de estas cosas antes de que sucedan, que iban a pasar. O sea, ellos iban a sufrir situaciones, los discípulos, y también nosotros los padecemos hoy. La Iglesia de Jesucristo en este tiempo está padeciendo, ¿no? Situaciones en su vida, en el cual en muchos lados, ¿no? o se le persigue, ¿no? O hay situaciones que quieren hacer cerrar la boca de la Iglesia, ¿no? Porque es la única voz que puede estar proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y declarar, ¿no? El pecado para que la gente pueda venir a la luz, ¿sí? Para que la gente pueda ser salva. Entonces, claro, hay una persecución contra la Iglesia del Señor, hay una persecución con aquellos que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y muchas veces ocurren estos conflictos, ¿no? Aflicción, dice aquí el Señor, y la palabra aflicción tiene que ver con presión, tiene que ver con una presión constante que hay, ¿no? En este mundo, amado, que en este mundo que continuamente nos está presionando, ¿no? Presionando para que hagamos esto, aquello, conforme a los caprichos de aquellos que no tienen temor de Dios, a los caprichos de aquellos que quieren que usted haga lo que ellos digan, ¿no? No importa si usted sea un hijo de Dios, un cristiano, ellos lo que quieren es someterlo, ¿no? Presionar, aflicción, ¿no? Y el enemigo está atrás de eso. El enemigo está atrás de eso porque sabe que cuando una persona está presionada, por lo general se siente abrumada por las situaciones, se siente con desgano, ¿no? Claro, porque afecta anímicamente, afecta su vida, afecta todo lo del entorno también. Entonces, si logra el enemigo hacer que la persona, por ejemplo, el Hijo de Dios, el cristiano, se detenga en su caminar en el Señor y empieza a mirar las situaciones en vez de al Señor, entonces su vida se vuelve un agobio, se vuelve como una presión, una prisión en su propia vida. Y claro, y se le va la paz, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? Yo he hablado de estas cosas para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, van a tener conflictos, va a haber situaciones, peleas, luchas, contrariedades. Pero le dice algo acá al Señor, pero confiad, ¿no? Confiad porque yo he vencido al mundo. Qué tremendo esto cuando dice acá que Él venció al mundo, ¿no? Y en este tiempo la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender en claro esto,
de que ya el Señor nos dio la victoria. Ya el Señor hizo todo para que nosotros podamos seguir avanzando y caminando en este mundo, en estas vidas, ¿no? Que el Señor nos está, también vamos a desarrollar enseguida, para que nosotros también seamos herramientas para Él, ¿no? Pero por eso dice, confiad en mí, ¿no? Ustedes van a tener aflicción, van a tener presión de todo índole, pero confíen en mí, porque yo ya en la cruz, Él venció por nosotros. Él tomó nuestro lugar, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres del enemigo. ¿Sí? Por eso usted tiene que entender en este mediodía que si usted confía en el Señor, ¿sí? Usted obtiene la victoria asegurada. ¿Sí? El Señor no lo va a abandonar, el Señor no lo va a dejar. Y en este mediodía, antes de continuar con el mensaje, con esta palabra, que pueda declarar, ¿no?, al Señor, bienvenido a mi vida, ¿no?, al Padre, bienvenido al Hijo, bienvenido al Espíritu Santo, ¿no?, que venga a su vida, que venga a su casa. Si hoy está pasando un momento de dificultades, la presencia de Dios en su vida y en su casa va a disipar toda obra de las tinieblas, va a disipar toda preocupación, ¿sí? Va a cambiar la atmósfera allí de su vida y la atmósfera de su hogar, de su familia, al alabarle, a invitar al Señor a entrar, ¿sí? A invitar al Señor a entrar. Por eso decirle bienvenido, es decir, eres bienvenido a mi vida, eres bienvenido a mi casa, eres bienvenido a mi familia, eres el único que puedes hacer las cosas, ¿no?, lo que no puede darme el mundo, ¿sí? Amado, cuando el Señor entra a un hogar, cuando la presencia del Espíritu Santo está en un lugar, ese lugar tiene que ser lleno de la paz de Dios. Por eso en mí tengáis paz. La paz que Dios nos da no es como la que el mundo da, Él la da abundante, amado. Porque la paz que te pueda dar el mundo es conforme a lo que te puedan dar. Pero Dios, amado, te derrama toda su paz hasta que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ahogar la presión, la aflicción, ¿sí? Y poner nuestro enfoque en Él, porque Él nos dio la victoria. Así que vamos a alabarle en este mediodía y enseguida continuamos con la palabra de Dios.
Aleluya, sí, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido al Padre, al Hijo, ¿no? Y tenemos que, como le dije recién, invitar al Señor, ¿no? A nuestra vida, ¿sí? Él es un caballero, Él entra donde se le invita, donde lo proclamamos, donde le alabamos, donde le adoramos, allí habita Él, en medio de su pueblo, ¿sí? En medio de la alabanza, Él quiere habitar, pero también nos da a nosotros, ¿no? La decisión de invitarlo, ¿no? Por eso, deje que el Espíritu Santo en este tiempo le pueda ayudar, ¿no? Ser ese consolador en este tiempo de dificultades, en este tiempo de contrariedades, de aflicción, de presión, de todo lo que usted pueda entender de adversidad, ¿sí? Que usted pueda confiar en el Señor, ¿sí? Que pueda confiar en el Espíritu Santo, porque Él está trabajando en usted y en mí, preparándonos para el regreso del amado, ¿sí? El Espíritu Santo es el que prepara a la iglesia para el arrebatamiento, ¿sí? El Espíritu Santo es el que está preparando a cada hijo, a cada hija de Dios para el encuentro de su amado con el Señor Jesucristo. Entonces permitamos que el Espíritu Santo trabaje conforme a la palabra, porque el Espíritu Santo hace la obra con la palabra de Dios. Por eso usa, ¿sí? A la iglesia, a la casa, al cuerpo de Cristo, a los ministerios, en el cual estableció el Señor en la iglesia para vestir, para preparar, para ataviar a la novia, ¿sí? Yo le decía en las transmisiones anteriores, ¿sí? Que los ministros de Dios son los que preparan a la novia, son los que están preparando a la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo utiliza los ministerios en una casa, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, ¿sí? Para que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. ¿Sí? Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo a través de los ministerios, en una congregación, en una iglesia, ¿sí? Que el Señor mismo estableció, ¿sí? Entonces tenemos que entender en este tiempo que el Espíritu Santo quiere y está obrando en la iglesia a través de los siervos y las siervas de Dios, ¿sí? Un apóstol, un pastor es el padre, ¿sí? Establecido allí en una congregación para poder llevar a cada hijo, a cada hija de Dios a cumplir su propósito eterno que Dios estableció con ellos, ¿sí? Mire, yo le decía recién, ¿no? Que el Señor eligió 12 apóstoles, ¿sí? Pero no tenía solamente 12. Si usted lee la Escritura, allí usted va a ver que había 70, otros 70 discípulos, había mujeres, había otra clase de hombres y mujeres que le seguían al Señor, ¿sí? Claro, pero Él plasmó su visión, su plataforma, por así decirlo, el fundamento en el cual la iglesia iba a ser levantada, ¿no? A través de los apóstoles, ¿no? A través de esos padres de fe, de esos padres que el Señor estableció, ¿no? Para levantar su cuerpo, ¿sí? Para levantar su cuerpo. Pero usted y yo somos, ¿no? Esa extensión de esa visión, ¿no? Que empezó allí con el Señor, que empezó allí, ¿no? A través de esos hombres que lo siguieron 3 años y medio al Señor, y después ellos, dice la Escritura, que trastornaron todo el mundo antiguo, ¿no? Con el mensaje de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Esas vidas fueron transformadas, ¿no? Por el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, pero previa a esa llenura del Espíritu Santo en ellos, ya Jesús había plasmado en ellos la palabra de Dios, el verbo de vida, el verbo que se encarnó, el Hijo de Dios, el propio autor de la palabra, ¿sí? Le estaba impartiendo a sus vidas la misma palabra en ellos, ¿sí? Para que ellos pudieran plasmarlo a través de todo un diseño de la iglesia, ¿no? Que el Señor hizo y estableció. Por eso estamos hablando, ¿no? Ya del miércoles anterior sobre lo que dejó establecido el Señor antes de que Él venga a buscar a su iglesia, antes de que venga a buscar a su amada, ¿no? Antes de ascender al Padre, luego de resucitar y después de estar 40 días con los discípulos, enseñándoles
¿no? Hablándoles de la visión, me imagino yo, ¿no? Dice la escritura que estuvo con ellos, les habló las escrituras, les habló más profundamente. Ya no era el Cristo que antes ellos estaban siguiendo, era un Cristo glorificado, un Cristo poderoso, un Cristo que traspasaba las paredes, un Cristo que no tenía, estaba en un lado y de repente estaba en otro, ¿no? Entonces veían esa manifestación del Señor, y claro, amado, ¿cómo ellos no iban a confiar, ¿no? Pero Él les dice algo a ellos, antes de partir al cielo, antes de irse, ¿no? Les da una orden, les dice, le dijo, ¿no? Allá en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces les da una impartición, les da una comisión, como conocemos en el ambiente evangélico, ¿no? Una comisión es ir a hacer, les decía yo, lo que estaba encomendado por aquel que estaba enviando, ¿sí? O sea, no era si querían, ¿no? Ellos ya estaban preparados para hacer la tarea. Por eso les dice, ¿no? Yo ya tengo toda autoridad. El Padre me dio toda la autoridad, el poder en el cielo y en la tierra, y yo esa misma autoridad le estoy dando a ustedes para que vayan y hagan, ¿no? Por todo el mundo, prediquen el Evangelio, ¿sí? Pero hagan discípulos también. Entonces hay una orden para la iglesia. Antes de que el Señor venga a buscar, ¿sí? Desde que se ascendió al cielo, el Señor dejó esta comisión a la iglesia, ir y hacer, ¿no? Antes de que yo vuelva, ¿sí? Ustedes tienen que estar trabajando, tienen que hacer esta tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que se bautice, dice allí en Marcos, otra comisión, ¿no? Pero también referida a esto, Mateo 16, verso 15, ¿no? Al 18, también allí le dice, viendo en la óptica del Evangelio de San Marcos, ¿sí? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sí? O sea, no solamente tenían la impartición aquellos discípulos, aquellas personas que le estaban impartiendo esta comisión, sino que le había dado la habilitación, el poder, ¿sí? El poder para que las señales le sigan, ¿sí? Y en este tiempo la iglesia tiene que entender esto, que tiene que predicar el Evangelio para que las señales le sigan. Hay que predicar más que nunca hoy en este final de los tiempos, porque Cristo viene, ¿sí? Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces hay una impartición, pero también aclara el Señor, hay un respaldo. Cuando ustedes vayan y empiezan a predicar, entonces las señales les seguirán. Ustedes van a poner sus manos sobre los enfermos, van a ser sanados, van a echar fuera demonios, van a hablar en nuevas lenguas, ¿no? Que lo que pasó en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, lo llenó a todos con el poder, con lenguas, ¿sí? O sea, se cumplió la palabra allí, les partió el poder del Espíritu Santo a aquellos 120, ¿sí? Y salieron y trastornaron aquel entonces, ¿no? Del comienzo de la iglesia. Entonces les seguían las señales, los enfermos eran sanados, ¿sí? La gente era libertada, se confirmaba la gente en la iglesia, se hacía parte del cuerpo. Entonces vemos que no solamente cuando ellos empezaron a predicar ocurrieron las señales, ocurrieron las cosas, ¿sí? Allí en aquel entonces, claro, y la gente, amado, la gente se acercaba a esos hombres
¿no? Aquellos 120, yo le decía, si bien la Hechos de los Apóstoles, enfoca más en los 12 del Cordero y en el apóstol Pablo y otros apóstoles, ¿no? Pero en realidad yo le decía también que la impartición fue en principio a 500 personas, pero 120 obedecieron la palabra de esperar la promesa, de esperar la impartición del poder del Espíritu Santo para poder hacer la tarea con eficacia. Entonces esos 120 fueron los que salieron del aposento, igual que Pedro, ¿no? Claro, pero Pedro tomó la batuta, por así decirlo, ¿no? Y allí empezó, ¿sí?, a predicar. Pero todos, amados, dice la Escritura que todos salieron llenos del poder del Espíritu Santo, y todos salieron a predicar el Evangelio. Todos salieron y las señales les seguían. ¿Sí? Las señales les seguían. Los enfermos eran sanados, la gente era libertada, los que estaban prisionados, los que estaban con presión, eran libertados. Se cumplía la palabra que les dijo: vayan y prediquen, y las señales les seguirán. Por eso dice la Escritura también que la sombra de Pedro, ¿no?, sanaba a los enfermos, ¿no? Pero vemos ahí, ¿por qué pasaba eso? Porque Pedro estaba predicando el Evangelio. Entonces, cuando la iglesia empieza a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando empieza a predicar a toda criatura, no solamente a aquellos que tal vez digamos, bueno, vamos a predicar a los pobres, vamos a predicarle a aquel que está en vicios, a aquel que está en droga, a aquel que está en alcohol, a aquel que está con una vida desordenada. Todos, dice la Escritura, toda criatura. O sea, usted le puede predicar, decía nuestro padre de fe ayer, el pastor Jairo Muñoz de la Casa Apostólica Emmanuel, del cual estamos bajo esa cobertura, ¿sí?, aquí trabajando en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Decía que no solo, también los empresarios necesitan escuchar el Evangelio. Aquellos que están en inminencia, los que están en el gobierno, los que supuestamente, entre comillas, no tienen necesidad de nada. Pero sabemos que si esa gente se muere sin Cristo, se van al infierno. Por más título que tengan, por más plata que tengan, por más posición que tengan, si no tiene a Cristo, amado, les espera el infierno. ¿Sí? Entonces, por eso la Escritura dice que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ustedes prediquen, ustedes salgan y hagan la obra, vayan, porque yo les doy la autoridad, pero también el respaldo. Cuando ustedes prediquen, va a ocurrir cosas tremendas, que esa gente que ustedes le escuchen van a recibir un poder de parte de esa impartición. Entonces vemos que se cumple la palabra, ¿no? Que se cumple la palabra. Por eso el apóstol Pablo a su hijo de fe Timoteo, mire, yo le estoy largando así palabra, ¿no? Pero usted tiene que ser entendido en este tiempo del mensaje que tenemos que recibir en la iglesia, ¿sí? Yo sé que muchos quieren en este tiempo salir de sus situaciones complicadas, de sus vicios, ser sanado, que venga la prosperidad a su vida. Tal vez usted quiere escuchar un evangelio del pare de sufrir. No existe, amado, ese evangelio. Si a usted le predicaba un evangelio, pare de sufrir. La Biblia dice, y recién leía, que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, muchachos. ¿Qué esperaban? ¿No? ¿Qué esperan del mundo? Si ustedes me están siguiendo a mí, no van a esperar que les llueven rosas constantemente a su vida. Van a tener persecución, van a tener situaciones. Por eso le dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Y el apóstol Pablo le dice lo mismo a su hijo de fe Timoteo, ¿sí? Porque Timoteo fue un siervo de Dios, un apóstol también, un hijo de fe del apóstol Pablo, que estaba allí enfrente de una congregación, de una iglesia, en el cual superaba la edad de él, y él estaba, ¿no?, como allí viendo cómo se va adelante esa obra. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿no?, allí en su segunda epístola a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 4, verso 5, ¿sí?, le dice: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Entonces vemos acá que también, amado, aquellos hombres
aquellos que se atrevieron a creerle al Señor y a hacer la obra de Dios, ¿sí? En ningún modo, en ningún lado dice allí la Escritura que no iban a tener problemas. Al contrario, por eso le dice el apóstol Pablo a su hijo de fe: mira, vas a tener aflicciones. ¿Qué esperabas? ¿Que te iba a ir todo bien? No. Por eso le dice: ser sobrio en todo. Y ser sobrio tiene que ver con ser alguien que esté atento, alguien que esté velando, alguien que esté despierto, que esté activo, que no se quede no solamente agobiado por la situación que tal vez pueda estar pasando, ¿sí? Sino que se levante, que esté allí, ¿no? Firme. Primero él, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener usted como hijo y como hija de Dios, como siervo y como sierva de Dios, como ministro de Dios. Primero usted tiene que ser sobrio en este tiempo, ¿no? Y ser sobrio no significa ser alguien que tenga en la cara seriedad, ¿no? Y que viva en una cueva y que no salga al mundo. Ser sobrio significa, le voy a repetir, es estar velando, es estar atento, pero consigo mismo, con su propia vida, que no mengue en la tarea que le ha encomendado hacer el Señor. Por eso le dice: soporta las aflicciones, ¿no? Soporta las aflicciones. Claro, muchos no quieren soportar la aflicción. ¿Y qué es soportar la aflicción? Es atravesar, ¿no? La adversidad. Eso es soportar las aflicciones, atravesar la adversidad. Aunque haya adversidad, aunque haya oposición, aunque haya situaciones, sigamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Obra de evangelista, por ejemplo. Como le dijo al apóstol a su hijo de fe: haz obra de evangelista, predica el evangelio. Porque el primer ministerio que tenemos, amado, es ser reconciliadores, es ser el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es el que tiene todo ministro, que es evangelista, pero también la iglesia lo tiene. Usted puede ser apóstol, profeta, evangelista de oficio, puede ser pastor o maestro, ¿sí? Pero todos tenemos que hacer la obra de predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las señales, los prodigios y el poder de Dios se manifieste y que podamos cumplir el ministerio, amado. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tu espíritu que tenés que hacer? Bueno, tal vez apóstol, tal vez profeta, tal vez evangelista de oficio, tal vez pastor o maestro, pero cumple el ministerio. Pero primero haz obra de evangelista. Soporta las aflicciones. Esté velando, esté atento. No, esté velando y esté atento, porque yo vengo, sí, pronto. El Señor está viniendo a buscar a su amada. Por eso está urgente el Señor declarando a la iglesia: dejen de estar predicando, ¿no?, el evangelio del Padre de sufrir, amado. Empieza a predicar el verdadero evangelio. Empieza a predicar que si no tiene a Cristo se va al infierno, amado. Y ese es el mensaje que tiene que dar la iglesia, porque el que no creyere será condenado, ¿no? Pero el que creyere y se bautice, porque no solamente también, yo creo que, ¿no?, creo en el Señor, ya está. No, hay que hacer cosas, hay que morir a nuestra propia vida, hay que renunciar a todo lo que tal vez nos pueda ofrecer el mundo para seguir a Cristo, ¿no? Por eso el Señor le dice: toma la cruz y sígame. Y ese tomar la cruz es justamente soportar las aflicciones. Es justamente atravesar la adversidad, cargando aún con las dificultades, con las situaciones, pero hacer la obra que me mandó a hacer el Señor. El llamado de la iglesia, la gran comisión, es para todos. Es para todo el cuerpo de Cristo. Por eso, amado, haga la tarea. No se detenga. El diablo quiere que usted se enfoque en sus problemas, en su adversidad, en su situación, y que se frene. Yo decía el miércoles anterior que como el enemigo no puede detener a la iglesia, lo que hace es morder el talón, lo que hace es poner situaciones y hacer que esas situaciones nos frene, nos pare, no nos detenga, ¿sí? Porque no puede el enemigo, no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre la iglesia, porque Cristo nos dio toda autoridad en el cielo y en la tierra juntamente con Él.
Entonces tenemos que hacer la tarea, tenemos que tomar la autoridad, tenemos que hacer la obra de evangelista, tenemos que cumplir el ministerio, pero soportando la aflicción. Amado, el Señor nos va a derramar su bendición, su prosperidad, su sanidad, su presencia en nuestra vida. ¿Y qué más que eso, amado? Puede recibir usted como hijo y como hija de Dios. Pero haga la tarea, porque cuando usted hace la tarea, yo decía también en estos días, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces ese buscar primeramente el reino de Dios tiene que ver con estar velando, tiene que ver con estar teniendo a Él en primer lugar, ¿sí? Tenerlo a Él en primer lugar, y justicia es hacer lo que Él me manda hacer, escrituralmente en la escritura. Entonces tenemos que levantarnos como iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo a recuperar la autoridad que tal vez hemos menguado o hemos creído que solamente tenemos autoridad para echar demonios. No, tenemos autoridad para predicar el Evangelio. Tenemos autoridad que a través de la predicación del Evangelio las señales seguirán. Entonces hagamos la tarea, hagamos el trabajo. ¿Sí? El Señor va a ir con nosotros, nos va a respaldar. Tenemos que ser una columna de nube de día, ¿no? Que lleve palabra constante de revelación, que lleve palabra a aquellos que están en dificultades, en situaciones complicadas, pero también tenemos que ser una columna de fuego, lleno de la unción del Espíritu Santo, para que ocurran los prodigios, las señales y maravillas en la gente, y que haya sanidad, y que los demonios se vayan, y que la gente sea libertada, y que puedan vivir una vida en el Señor abundante. Entonces tenemos que en este tiempo levantar y recuperar la autoridad que muchas veces la iglesia ha delegado o ha puesto la mirada en cosas que no tenía que haber puesto. Por ejemplo, la política. La iglesia no está para hacer política. La iglesia, el Señor nos mandó a la iglesia a que se postule para hacer algo en un gobierno, en un estado. No, amado. Es claro el mensaje del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Esa es la tarea que tiene la iglesia. Amado, en el mundo, este mundo, si usted pone la mirada en este mundo, amado, este mundo va a destrucción, este mundo va a ser destruido por Dios. Y el hombre impío también, cuando la iglesia sea quitada. Entonces, hay que predicar el Evangelio. Esa es la tarea que tiene la iglesia. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, pero también hacer de ellos discípulos. Entonces hay una tarea, amado. Hay un trabajo que hacer. Hazlo evangelista. Cumple tu ministerio, que esa misma gente que tú ganes, que tú le impartes la palabra, que esa gente al convertirse no solamente se vaya contenta a su casa de recibir al Señor, sino que también sean parte del cuerpo de Cristo y que también hagan la gran comisión. Esa es la visión de Dios, esa es la visión del Señor Jesucristo con la iglesia. Hagan el trabajo, muchachos. Hagan el trabajo, no importa la oposición, no importa la aflicción, yo estoy con usted hasta el fin del mundo. ¿Quién va a poder arrebatarlo de mi mano? Dijo el Señor, si están conmigo. Entonces, si la iglesia está con el Señor, ¿qué temor podemos tener? ¿Qué nos puede pasar? Que nos maten. Y bueno, amado, si tenemos que partir por dar la vida en el Señor, nos vamos con Él, ¿no? Entonces tenemos que ser valientes. Aquellos discípulos, aquellos apóstoles, no murieron como mártires, entregando su vida por el Señor y por la visión de Él, amado, y se murieron predicando el Evangelio, ¿no? Murieron predicando el Evangelio. Entonces, amado, usted tiene que tener esa misma idea en su vida. Primeramente predica a su casa, a sus hijos, a su familia, a aquellos que están con usted en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde usted se maneje. Predique el Evangelio, aunque se burle, aunque lo traten de loco, aunque le diga que está mal, siga haciendo la tarea. Haga la obra que Dios le mandó. Usted es una lámpara, usted es una luz, y donde usted va, ahí tiene que verse, ¿no? Tiene que brillar. Y la oscuridad tiene que retroceder. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Por eso tiene toda autoridad y poder de parte del Señor para hacer la tarea. ¿Sí? Para hacer la tarea. Y si usted es joven, ¿sí? Como le pasaba a Timoteo, no tenga en poca su juventud. Como le dijo el apóstol Pablo a su hijo de fe.
No tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, escuche esto, y esto tiene que ver con velar, ¿sí? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Entonces hay que ocuparse en nuestra propia vida, estar velando constantemente. Si hemos fallado, tenemos que arreglar cuentas urgente con el Señor, arrepentirnos y no volverlo a hacer, ¿sí? Porque puede caer, puede haber tropiezo, pero eso no tiene que ser una detención para usted, sino levantarse, saber que ha cometido un error, humillarse bajo la presencia de Dios, apartarse del pecado, limpiarse con la sangre de Jesucristo y seguir haciendo trabajo. Cargue la cruz, siga a Cristo, ¿no? Pero de tanto que voy, ocúpate en la lectura, le dijo el apóstol a su hijo de fe. Ocúpate en la exhortación. Si tienes que exhortar a tus hijos como padre, como madre, hazlo. Como padre de fe, como apóstol y como pastor, hazlo sobre los hijos de fe que Dios te dio, que el Señor te puso en tu congregación. Exhorta la palabra. Le guste o no le guste, tienes que exhortarlos, ¿sí? Porque a eso te puso el Señor allí en esa casa, a la enseñanza de la palabra, a la verdadera doctrina que es Cristo, los rudimentos de Cristo, la doctrina que Él dejó plasmado a través también de los apóstoles y los profetas. Entonces, amados, empecemos a hacer el trabajo, pero también seamos ejemplo a los creyentes. En palabra, cumplamos con lo que digamos, que vivamos lo que predicamos, que tengamos amor por los perdidos, amor por el Señor en primer lugar, que tengamos espíritu, ¿sí? Que hagamos las cosas en el espíritu, que no lo hagamos almáticamente, que tengamos fe, que creamos, que confiemos, que seamos fieles al Señor, pero también guardando en santidad, en pureza para el Señor, porque Cristo viene. ¿Qué le vale a usted salvar todo el mundo y que usted se pierda, ¿no? Por seguir viviendo en el pecado. Por eso le decía recién, si usted comete un error, arrepiéntase, pida perdón, Dios le va a perdonar, le va a limpiar, pero apártese del pecado, santifíquese, guárdese para el Señor, haga la tarea que Dios le mandó, pero levántese en este tiempo, ¿sí? Levántese en esta hora, en el nombre de Jesús, levántese, ¿sí? Que no lo detenga la adversidad, que no lo detenga el pecado, levántese. Son serpientes que le están mordiendo, son serpientes que lo están deteniendo. Por eso dijo allí, en sus manos tomarán serpientes y no sufrirán daño. Y esas serpientes son las aflicciones, son los demonios que muerden, que están allí constante presionando, pero usted tiene el poder y la autoridad sobre ellos que Cristo le dio en la cruz. Entonces levántese en este tiempo, tome el control de su propia vida a través del Espíritu Santo que está en usted, ¿sí? Y atraviese la adversidad, haga el trabajo que tenga que hacer, predique el Evangelio, haga la tarea que Dios le mandó a hacer. Entonces el Señor se va a glorificar en su vida, entonces el Señor va a tener cuidado en lo que usted necesita, le va a proveer, le va a dar todo para añadidura en lo que usted necesita, pero haga el trabajo, haga la tarea, lo que dice acá el Señor. Amén. Vamos a ir ya cerrando esta idea. Usted tiene que entender en este tiempo que el Señor lo va a bendecir, pero tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Dios los va a resguardar, Dios los va a cuidar, ¿sí? Hagan lo que Él le manda hacer, ¿no? Y guárdese de contaminarse de las cosas de este mundo. Cierre el oído a las cosas de este mundo y abra el oído a la voz de Dios, abra el oído a la voz de un Padre de fe, abra el oído a la voz del Espíritu Santo que baja a través de los ministerios en una congregación. Entonces usted va a poder tener herramientas para enfrentar al enemigo. Al enemigo no se lo enfrenta echándolo así, andate, no, hay herramientas, hay armas, la espada doble filo, la palabra de Dios es lo que el arma que tiene el creyente, la espada de Dios que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para apagar todo dardo fuego del maligno, el yelmo de la salvación para cuidar nuestra mente, nuestros oídos, ¿sí? La sandalia del Evangelio para seguir predicando el Evangelio. Póngase toda la armadura de Dios, haga el trabajo y Dios está con usted y está conmigo y está con su iglesia, amado. Él va a dar toda la autoridad y el poder para hacer la tarea.
quiero orar en este tiempo, quiero orar por su vida, por su salud, por su economía, también por su casa, para que ocurra allí un verdadero avivamiento también y que todos caigan a un arrepentimiento para con el Señor y se vuelvan al Señor, pero también que sean parte del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar en estos minutos que me quedan de programa. Padre, te doy gracias en este precioso mediodía, ya la tarde, los primeros minutos de la tarde. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a toda la amada audiencia que está viendo y escuchando este mensaje, que pueda entender que en el mundo van a tener aflicción, que en el mundo van a tener adversidad, van a tener contrariedades, van a tener presión, pero si confiamos en ti, que has vencido al mundo, tenemos la victoria. Si hacemos lo que tú nos mandas a hacer, tú te vas a encargar de nuestras cosas, tú vas a añadir lo que necesitamos, aún lo que creemos que por ahí no va a venir. Tú te estás encargando de que esas cosas lleguen, pero hay que hacer el trabajo que tú nos mandas a hacer, que es predicar el Evangelio, anunciar que Cristo viene, anunciar que Cristo murió en la cruz y que ya resucitó y que está viniendo a buscar a la iglesia. Padre, obra con poder en aquella casa, en aquella vida, Señor, que tal vez no te conoce. Que en este tiempo, Señor, pueda recibir la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que ocurra un arrepentimiento genuino en su vida y se conviertan a ti. Padre, obra con poder en aquellos padres, aquellas madres, Señor, que tienen hijos, adolescentes, jóvenes y que no saben cómo guiar. Padre, levántalos en este tiempo, que no se cansen de exhortar a sus hijos, de enseñar, de impartir los principios correctos tuyos. Padre, obra con poder en cada vida en este tiempo que está atravesando con vicios, situaciones, que sean libertados en el nombre de Jesús, que sean libertados por la misma palabra que estoy desaltando en esta hora sobre ellos, Señor, porque tú le has dado autoridad a la iglesia para predicar y que las señales seguirán. Por eso declaro en el nombre de Jesús todos los que están enfermos, que son sanados por la llaga de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, sobre que todo espíritu mundo retrocede de cada vida que está escuchando en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro libertad a los oprimidos, libertad a los presos de la cárcel, a los que están oprimidos por el diablo, que son levantados en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro la buena voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, en este día, en esta hora, en cada vida. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Gracias te doy en este tiempo, gracias por esta hora. En el nombre precioso de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración al único Dios verdadero y a Jesucristo que está viniendo a buscarnos para la gloria de Dios Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendigo a todos los que nos han estado escuchando, viendo, ¿sí? En esta precioso mediodía, tarde ya, ¿sí? Me quedan 2 minutos. Quiero compartir que este viernes, aquí en la calle Pablo Podestá, 1486, donde tenemos la casa de oración, ¿sí? En el cual usted puede estar acercándose este viernes a las 15:30 horas, ¿sí? Vamos a estar allí impartiendo una palabra, orando por necesidades, que pueda acercarse, ¿sí? Si usted no congrega, no tiene dónde congregar, puede venir a participar de esta casa de oración, que seguramente Dios le va a estar hablando, pero también orar por su necesidad, ¿sí? Lo voy a repetir, calle Pablo Podestá, 1486, aquí de Bosque, ¿sí? Acá cerquita de los estudios de la radio. Estamos haciendo allí un monte de oración, una casa de oración, donde usted puede recibir un milagro de parte de Dios y una palabra también direccionada del corazón de Dios. Amén. Mi nombre es Josué Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, ¿sí? Estamos como cada miércoles compartiendo este programa que ya estamos culminando en esta mediodía, en esta tarde. Bendecimos a toda la amada audiencia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 12 horas aquí en esta plataforma radial. Sé que Cristo no viene antes, así que los bendecimos.
¿sí? Mi teléfono es, si usted quiere comunicarse conmigo, 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30, ¿sí? Estoy ahí para atenderlo. Si usted quiere enviar su WhatsApp, su mensaje, voy a estar recibiendo y compartiendo también un tiempo de palabra y orar por su vida. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.